Una tragedia aérea sacude a la India, y las primeras versiones apuntan a algo mucho más oscuro que un simple accidente. El vuelo AI-171 se desplomó apenas segundos después del despegue, pero ¿qué provocó realmente esa caída mortal? Testigos afirman haber escuchado una explosión antes del impacto. Las autoridades hablan de una falla técnica, pero ya se investiga la posibilidad de un atentado. Es una tragedia enorme que golpea tanto a la India como al Reino Unido. Néstor, iban a bordo de ese avión 242 personas. Se cree que son 230 los pasajeros. ¿Un sabotaje? ¿Una bomba oculta? ¿Negligencia encubierta? Hoy te contamos todo lo que no te han querido decir del vuelo maldito que se convirtió en una bola de fuego sobre la ciudad de Ahmedabad. India y el mundo fue testigo de una tragedia aérea que ha sacudido a la India. A las 13:38, hora local, el vuelo AI-171 de la aerolínea Air India, que cubría la ruta Ahmedabad-Mumbai, Londres-Gatwick, se estrelló apenas segundos después de haber despegado del aeropuerto internacional Sardar Vallabhai Patel en el estado de Gujarat. A bordo viajaban 242 personas, 230 pasajeros y 12 miembros de la tripulación. La aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner con matrícula DTNB, comenzó su carrera de despegue con normalidad por la pista 23. Según datos oficiales de la Dirección General de Aviación Civil, los primeros segundos del despegue no mostraron anomalías evidentes. Sin embargo, a menos de 200 metros de altitud, los pilotos emitieron una señal de emergencia. Se escuchó claramente un Mayday en la frecuencia de control aéreo. La tripulación reportaba problemas en el ascenso, pérdida de sustentación y dificultades para ganar altitud. Preliminarmente, se sospecha que el tren de aterrizaje no logró retraerse correctamente y que la configuración de flaps podría haber sido inadecuada para las condiciones de peso y temperatura, generando una pérdida crítica de velocidad. Los registros de radar y los datos AirASB muestran que el avión ascendió apenas durante 38 segundos antes de iniciar un descenso repentino. Desde tierra, varios testigos afirmaron que el avión volaba a muy baja altura y que parecía inestable. Algunos lo describieron como un vuelo lento, casi suspendido en el aire, antes de inclinarse y caer. La aeronave impactó contra una zona poblada a solo 1-2 kilómetros del final de la pista. El lugar exacto de la colisión fue un área cercana al BJ Medical College, golpeando parte del edificio de un hostal universitario. La explosión fue inmediata. El avión, cargado con combustible suficiente para un vuelo internacional, se convirtió en una bola de fuego. La densa columna de humo fue visible en toda la ciudad. Las unidades de emergencia llegaron al lugar en pocos minutos, pero las llamas ya habían envuelto gran parte del fuselaje. El capitán al mando, Sumit Sabharwal, tenía más de 8,000 horas de vuelo. La aeronave había sido revisada hace menos de 30 días. Todo parecía en regla. La conmoción ha sido profunda. El aeropuerto suspendió temporalmente todas sus operaciones. Las autoridades locales activaron un protocolo de emergencia. Las familias de los pasajeros comenzaron a llegar a las oficinas de Air India, mientras los servicios forenses y de rescate trabajaban entre los escombros. La nación ha entrado en duelo. La investigación se ha iniciado con la recuperación de las cajas negras, y ya se analiza si hubo una falla técnica grave, un error humano, o una combinación de factores. Por ahora, solo hay una certeza: el vuelo AI-171 nunca llegó a su destino, y su historia recién comienza a escribirse. Aproximadamente entre los 30 y 60 segundos posteriores al despegue del vuelo AI-171, algo salió terriblemente mal. Según los datos obtenidos por el radar primario del Aeropuerto Internacional de Ahmedabad, la aeronave alcanzó una altitud de poco más de 190 metros antes de perder sustentación de forma repentina. El avión se desvió levemente hacia la izquierda, comenzó a descender y entró en una trayectoria no controlada que lo llevó directamente hacia la zona urbana de Megani Nagar, una de las más densamente pobladas de la ciudad. Eran las 13:39 cuando se produjo el impacto. El Boeing 787, cargado con más de 125,000 litros de combustible para su trayecto internacional, se estrelló a toda velocidad contra uno de los bloques del hostal estudiantil del BJ Medical College, colapsando 3 niveles del edificio y provocando una explosión devastadora. La onda expansiva rompió ventanas a más de 400 metros de distancia, y la columna de fuego y humo negro se elevó como una antorcha sobre el centro médico, siendo visible a varios kilómetros. Las primeras imágenes aéreas obtenidas por un dron de vigilancia mostraron el fuselaje fragmentado en varias secciones. La cabina delantera quedó completamente destruida, irreconocible.
Solo la parte trasera del avión, incluidos los estabilizadores verticales y la cola, sobresalía parcialmente entre los escombros del edificio derrumbado. Algunas partes de las alas quedaron incrustadas en el asfalto, mientras que otras fueron proyectadas hacia el patio del hospital contiguo. Testigos presenciales describieron una escena apocalíptica. Un rugido ensordecedor precedió a la explosión. Segundos después, el aire se llenó de cenizas, humo y gritos. Estudiantes que se encontraban en el edificio impactado salieron corriendo cubiertos de polvo, algunos con quemaduras visibles. Varios médicos y residentes del hospital cercano fueron los primeros en llegar al lugar, improvisando asistencia con lo poco que tenían a mano. A pesar del caos, algunos intentaron ingresar entre los escombros antes de que las llamas consumieran por completo la sección delantera de la aeronave. Los equipos de emergencia llegaron en menos de 10 minutos. Las brigadas de bomberos enfrentaron enormes dificultades, las llamas alcanzaban temperaturas altísimas debido al combustible y al material del fuselaje. Se requirieron más de 50.000 litros de espuma para controlar el incendio inicial. En paralelo, ambulancias comenzaron a evacuar a heridos de gravedad, entre ellos varios estudiantes del hostal y al menos 3 pasajeros que milagrosamente fueron encontrados con vida en la sección de cola. El impacto afectó también a una zona residencial adyacente. Varias casas resultaron destruidas por el fuego secundario. En total, se contabilizaron daños estructurales en más de una docena de edificaciones. La policía local estableció un cordón de seguridad de 500 metros, mientras unidades de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres asumieron el control del perímetro. Las labores de rescate se extendieron por horas. A medida que los cuerpos sin vida eran recuperados, la magnitud de la tragedia comenzaba a asimilarse. No solo se trataba de un accidente aéreo, sino de una catástrofe urbana con múltiples víctimas colaterales. La ciudad de Ahmedabad vivía una de sus jornadas más oscuras en décadas, mientras el país entero se sumía en el luto. A las pocas horas del desastre, el Ministerio de Aviación Civil de la India entregó el primer balance oficial. El vuelo AI-171 de Air India, con 231 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes, se convirtió en uno de los peores accidentes aéreos en la historia del país. La mayoría de las personas que viajaban en la aeronave murieron al instante debido al impacto y a la explosión subsiguiente. A esto se sumaron 10 víctimas en tierra, incluyendo 5 estudiantes de medicina del Vijay Medical College que se encontraban dentro del hostal impactado. El total de fallecidos confirmados hasta el cierre del tercer día de labores de rescate ascendía a 241 personas. Más de 40 heridos fueron atendidos en distintos centros de salud de Ahmedabad, la mayoría de ellos con quemaduras, politraumatismos y lesiones por escombros. Las tareas de recuperación fueron extremadamente difíciles. La intensidad del fuego generado por el combustible de aviación, combinado con el colapso estructural del edificio, redujo a cenizas una parte significativa del fuselaje. Muchos de los cuerpos fueron hallados carbonizados, lo que ha dificultado enormemente su identificación. Equipos forenses, en colaboración con especialistas en ADN y autoridades diplomáticas, iniciaron una operación internacional para cotejar muestras genéticas, particularmente de ciudadanos extranjeros. Entre las víctimas fatales se encontraban ciudadanos de al menos 8 nacionalidades, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania. Varias familias enteras se dirigían a Londres para reunirse con sus seres queridos tras las festividades de primavera. En el manifiesto de vuelo figuraban también 6 menores de edad, incluyendo 2 bebés que iban en brazos de sus padres. Frente a esta devastadora estadística, un solo nombre emergió como símbolo de milagro y supervivencia: Deshwash Kumar Ramesh, de 40 años, ciudadano británico de origen indio. De acuerdo con los informes médicos, Kumar ocupaba un asiento en la parte trasera de la aeronave, justo junto a una ventanilla de emergencia. Según testigos y rescatistas, fue uno de los primeros en reaccionar tras el impacto. Pese a las lesiones graves en su pierna izquierda y quemaduras de segundo grado en su espalda, logró arrastrarse hasta una zona de fractura del fuselaje. Desde allí, alcanzó una ventanilla que se había desprendido parcialmente del marco y, con esfuerzo, se lanzó al vacío cayendo sobre una zona blanda de escombros. Fue hallado por un grupo de estudiantes que lo sacaron de los restos del avión antes de que las llamas lo envolvieran por completo. Fue trasladado al Hospital Civil de Ahmedabad, donde ingresó en estado crítico, pero consciente. Su evolución ha sido lenta pero positiva. El propio Kumar, en breves declaraciones a las autoridades médicas, expresó que no recuerda cómo sobrevivió exactamente, pero que todo fue un instante entre fuego y oscuridad. Los equipos de rescate continuaron peinando la zona en busca de posibles sobrevivientes.
Sin embargo, el ambiente calcinado y el colapso estructural redujeron prácticamente a cero las posibilidades. La esperanza se tornó en luto, mientras el país entero comenzaba a rendir homenaje a las víctimas. El primer ministro anunció 3 días de duelo nacional y las banderas fueron izadas a media asta. Tras el brutal impacto del vuelo AI-171 en la zona urbana de Meghan y Nagar, la respuesta de emergencia no se hizo esperar. En menos de 10 minutos, llegaron al lugar al menos 7 camiones cisterna del Cuerpo de Bomberos de Ahmedabad, múltiples ambulancias, unidades de la Policía Estatal, personal del CISF, Fuerza Central de Seguridad Industrial, médicos del Hospital Civil y miembros del Ejército Indio. La zona fue acordonada rápidamente, mientras el incendio, alimentado por más de 125,000 litros de combustible de aviación, seguía activo. El aeropuerto internacional de Ahmedabad fue cerrado inmediatamente para todo el tráfico aéreo entrante y saliente. Se activó el protocolo de catástrofe y se estableció un centro de operaciones temporales cerca del BJ Medical College. Desde allí, las autoridades comenzaron a coordinar el trabajo de rescate, recuperación de cuerpos y atención médica. En paralelo, brigadas forenses empezaron el proceso de recolección de muestras biológicas y ADN para la identificación de las víctimas, dada la gravedad de las quemaduras y mutilaciones que presentaban muchos de los cuerpos. A medida que las horas avanzaban, el foco se trasladó a la investigación técnica del accidente, considerada prioritaria a nivel nacional e internacional. La aerolínea Air India, bajo control del conglomerado Tata Group, colaboró de inmediato con las autoridades indias y activó su protocolo de crisis. Representantes de la Dirección General de Aviación Civil, DGCA, comenzaron a trabajar de forma conjunta con investigadores de alto nivel de agencias extranjeras, incluyendo la NTSB de Estados Unidos, la FAA, y representantes del fabricante del avión, Boeing, así como del fabricante de los motores, General Electric, GE. En cuanto se logró acceso a la zona trasera del fuselaje, los peritos lograron recuperar la caja negra de la aeronave, que contiene tanto el CVR, grabador de voces en cabina, como el FDR, registrador de datos de vuelo. Ambos dispositivos fueron trasladados bajo estricta custodia a Nueva Delhi para su análisis detallado, el cual podría extenderse varias semanas, dadas las condiciones en las que fueron hallados. En paralelo, los expertos comenzaron a evaluar una serie de factores técnicos que podrían haber contribuido a la tragedia. Entre ellos, se encuentran las posibles anomalías en la configuración del tren de aterrizaje y los flaps durante el despegue, además de la influencia de las condiciones térmicas cálidas del mediodía en Ahmedabad, que afectan la densidad del aire y, por tanto, la capacidad de sustentación. También se investiga la posible sobrecarga por peso, tanto de pasajeros como de carga, y el nivel casi total de tanques de combustible, lo que habría hecho al avión más pesado de lo habitual en los primeros segundos de vuelo. El equipo de investigación no ha descartado ninguna hipótesis. Tampoco se descartan factores humanos o de mantenimiento previos. Sin embargo, se aclara que no hay evidencia inicial que sugiera un acto deliberado o sabotaje. Las autoridades han solicitado paciencia a la opinión pública, subrayando que se trata de una investigación compleja que involucra múltiples jurisdicciones y análisis técnicos de altísima precisión. En tanto, el país sigue de luto, y los primeros homenajes póstumos comenzaron a rendirse a las víctimas. La sociedad civil, estudiantes, médicos y familiares continúan acudiendo al sitio del desastre, donde se han levantado altares improvisados con flores, velas y fotografías. La tragedia de AI-171 ha dejado una cicatriz profunda en la aviación india, y la búsqueda de respuestas será clave para que algo así no vuelva a repetirse. ¿Crees que el accidente del vuelo AI-171 pudo haberse evitado? ¿Se trató de un error humano, una falla técnica, o algo más? ¿Están haciendo lo suficiente las autoridades para llegar al fondo de esta tragedia? Déjanos tus comentarios aquí abajo, queremos leerte. Si esta historia te impactó, compártela con tus amigos, familiares o en redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir descubriendo más historias reales que estremecen al mundo. Y por supuesto, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos reportajes.